Queridas, queridos, capítulo 3 de inhibición, síntoma y angustia. Lo estarán viendo en pantalla. Dice el doctor Sigmund Freud. Para volver al problema del yo, nota número 1. Se refiere a la aparente contradicción entre la fuerza y la debilidad que presenta respecto del ello, es decir, al parecer, el yo es muy fuerte y es muy débil al mismo tiempo frente a sus deseos. Dice el texto, la apariencia de contradicción se debe a que tomamos demasiado rígidamente unas abstracciones y destacamos de lo que es en sí un estado de cosas complejo, ora un aspecto, ora solo el otro. La separación del yo respecto del ello parece justificada. Determinadas constelaciones nos la imponen. Pero por otra parte, el yo es idéntico al ello. No es más que un sector del ello diferenciado en particular. Si conceptualmente contraponemos ese fragmento al todo, o si se ha producido una efectiva bipartición, separación, entre ambos, se nos hará manifiesta la endeblez del yo. Pero si el yo permanece ligado con el ello, no es separable del ello. Entonces, muestra su fortaleza. Continuamos. Parecido es el nexo del yo con el superyo. En muchas situaciones se nos confunden. Las más de las veces solo podemos distinguirlo cuando se ha producido una tensión, un conflicto entre ambos. Para más referencia del yo y el superyo, véanse los videos pasados. El yo, ello y superyo. Videos pasados y el texto, el yo y el ello. Vamos a continuar. Y en el caso de la represión se vuelve decisivo el hecho de que el yo es una organización, pero el ello no lo es. Es el yo justamente el sector organizado del ello. Sería por completo injustificado representarse al yo y al ello como dos ejércitos diferentes, en que el yo procurará sofocar una parte del ello mediante la represión o esfuerzo de desalojo, un apartamiento, una negación, por decirlo de una manera. No es limitado a la negación, sino más bien un esfuerzo, una lucha. Y el resto del ello acudiera en socorro de la parte atacada y midiera sus fuerzas contra las del yo. Es decir, repito, eso no ocurre así. Es, digamos, el yo, nuestra identidad como un ejército, pero no luchando contra otro ejército, sino, por ejemplo, luchando contra el mar. Ajá. Un ejército contra el mar. Vamos a continuar. Puede que así suceda a menudo, pero ciertamente no constituye la situación inicial de la represión. Como regla general, la moción pulsional o el deseo por reprimir permanece aislada. Si el acto de la represión nos ha mostrado la fortaleza del yo, al mismo tiempo atestigua su impotencia y el carácter no influible de la moción singular pulsional del ello. Es decir, aquí, por ejemplo, no podemos luchar contra el mar. ¿Cuál sería el propósito de luchar contra el mar? Pegarle al agua simplemente va a ser un esfuerzo inútil. Y sin embargo, también hay una diferencia. No es totalmente acertada esta comparación que estoy haciendo de pelear contra el mar. Ajá. Dice el texto. En efecto, el proceso que por obra de la represión ha devenido síntoma, ahora afirma su existencia fuera de la organización yoica y con independencia de ella. Y no solo él, también todos sus retoños gozan del mismo privilegio. Se diría que de extraterritorialidad. Extraterritorialidad. Cada vez que se encuentren por vía asociativa con sectores de la organización yoica, cabe la posibilidad de que los atraigan y con esa ganancia se extiendan a expensas del yo, es decir, a nuestra identidad, a nuestra organización, le va a doler.
te va a doler. ¿Cómo me está doliendo ahora? Que no me acuerdo. Dice el texto, una comparación que nos es familiar desde hace mucho tiempo considera al síntoma como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido en que está inserto. Nota número 2. Esta analogía es criticada en el texto, perdón, en la contribución de Freud a estudios sobre la histeria, véase volumen 2, los dejo en la descripción. Había sido propuesta originalmente en la comunicación preliminar. También les dejo la comunicación preliminar en la descripción, ¿vale? Pero regresamos a esto, quisiera repetirlo. Una comparación considera al síntoma como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y reacción dentro del tejido en que está inserto. Sin duda, la lucha defensiva contra la moción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de síntoma. Mediante la formación de síntoma, hasta donde podemos verlo, es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. Somatización, ¿vale? Conversión histérica. Pero por regla general, la trayectoria es otra. El primer acto de la represión sigue un epílogo escénico, prolongado, o que no se termina nunca. La lucha contra la moción pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma. Voy a dejar eso ahí. Creo que el texto es claro, creo, pero cualquier duda en los comentarios, queridos y queridas. Dice el texto, esta lucha defensiva secundaria nos muestra dos rostros de expresión contradictoria. Por una parte, el yo es constreñido por su naturaleza a emprender algo que tenemos que apreciar como un intento de restablecimiento o de reconciliación. El yo es una organización, se basa en el libre comercio y en la posibilidad de influjo recíproco entre todos sus componentes. Libre comercio, ¿pero de qué? De representaciones, de energía, de investidura. Ajá. Se trata de que, digamos, esa organización a la cual Freud llama el yo, va a buscar cohesión entre sus propios elementos. Lo va a querer. Dice el texto, su energía desexualizada revela todavía su origen en su aspiración a la ligazón y a la unificación, y esta compulsión a la síntesis aumenta, es decir, este deber ser a la reunión, a la síntesis, a ser uno. Ajá. La unidad aumenta a medida que el yo se desarrolla más vigoroso. Así se comprende que el yo intente además cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo y así incorporarlo a su organización mediante tales lazos. Sabemos que un afán de ese tipo influye ya sobre el acto de la formación del síntoma. Ejemplo clásico son aquellos síntomas histéricos que se nos han vuelto transparentes como compromiso entre necesidad de satisfacción y necesidad de castigo. Oh, sí. Repito, un síntoma puede ser tanto algo satisfactorio como algo de autocastigo. Nota número 3. Un anticipo de esta idea se halla en el segundo de los trabajos de Freud sobre las neuropsicosis de defensa. Y fíjense, estamos estudiando un texto de 1925, si mal no recuerdo, Inhibición, síntoma y angustia, pero aquí Strachey nos remite a antes de la interpretación de los sueños. Bueno, antes de su publicación. Yo creo que para ese momento ya había terminado al menos un bosquejo preliminar de la interpretación de los sueños. Regresamos al texto. Esa era la nota número 3. ¿Dónde está la 3? Aquí está. En cuanto a cumplimientos de una exigencia del superyo, tales síntomas participan por principio del yo, mientras que por otra parte tienen la importancia, la significatividad, el valor de unas posiciones de lo reprimido
y unos puntos de intrusión de lo reprimido en la organización yoica. Son, por así decir, estaciones fronterizas con investidura mezclada. Al respecto de la palabra investidura, viene de esta palabra alemana, significa también ocupación, movilización en sentido militar. Ajá, eso está bello. Dice el texto, merecería una cuidadosa indagación averiguar si todos los síntomas histéricos primarios están edificados así. En la ulterior trayectoria, el yo se comporta como si se guiara por esta consideración. El síntoma ya está ahí y no puede ser eliminado. Ahora se impone avenirse a esta situación y sacarle la máxima ventaja posible. Oh, no, pero no se vale el goce, ¿verdad, queridas y queridos? Es que si eso fuera tan sencillo. Bueno, si fuéramos honestos con nosotros mismos. Pero, dice el texto, sobreviene una adaptación al fragmento del mundo interior que es ajeno al yo y está representado por el síntoma. Adaptación como la que el yo suele llevar a cabo normalmente respecto del mundo exterior objetivo o real. Nunca faltan ocasiones para ello. Puede ocurrir que la existencia del síntoma estorbe en alguna medida la capacidad de rendimiento y así permita apaciguar una demanda del superyo o rechazar una exigencia del mundo exterior. Así, el síntoma es encargado poco a poco de sustituir o subrogar importantes intereses. Cobra un valor para la afirmación de sí. Se fusiona cada vez más con el yo. Se vuelve cada vez más indispensable para este. Solo en casos muy raros, el proceso físico del enquistamiento, la absorción, que el yo cubre al síntoma de un cuerpo extraño puede repetir algo semejante. Podría exagerarse también el valor de esta adaptación secundaria al síntoma mediante el enunciado de que el yo se lo ha procurado únicamente para gozar de sus ventajas. Repito, gozar de una enfermedad. Oh, sí. Las enfermedades, queridas, queridos, también se gozan, especialmente cuando se abren grupos de autoayuda para pacientes incurables de trastorno de déficit de atención con hiperactividad y uno descubre que los enfermos, las enfermas, están bien guapas o bien guapos, cosa que ocurre mucho también en grupos de autoayuda con alcohólicos y drogadictos. Oh, sí, hay ventajas, queridas y queridos, en todo. Dice el texto, ello no es tan correcto o tan falso como lo sería la opinión de que el mutilado de guerra, que perdió miembros, brazos, piernas durante la guerra, se ha hecho cortar la pierna solo para quedar exento de trabajar y vivir de su pensión de invalidez. Repito, ello es tan correcto o tan falso, es decir, cada caso. En cada caso hay ganancias y en cada caso hay pérdidas. Lo dirá cada quien, lo decidirá cada quien. Vamos a ver, continuamos, porque también ahí hay una construcción al respecto de lo que es una pérdida y lo que es un fracaso. Dice el texto, otras configuraciones de síntoma, las de la neurosis obsesiva y la paranoia, cobran un elevado valor para el yo, mas no por ofrecerle una ventaja, sino porque le deparan una satisfacción narcisista de que estaba privado. Fíjense. Las formaciones de sistemas de los neuróticos obsesivo, sistemas de creencias, sistemas de pensamiento, halagan su amor propio con el espejismo de que ellos, como unos hombres particularmente puros o escrupulosos o inteligentes, serían mejores que otros en muchos sentidos. Las formaciones delirantes de la paranoia abren al ingenio y a la fantasía de estos enfermos un campo de acción que no le es fácil sustituirles. Es decir, la paranoia también obtiene una ganancia de placer, un goce de la misma paranoia. A veces es simplemente creerse perseguidos porque no soportan su irrelevancia
en la vida de los demás, en el mundo. Quiero ser viral, quiero ser viral. No, yo no, al menos no, por favor, no me hagan viral. Por favor, que voy a ignorar por completo las redes sociales. Si ya de por sí no soy muy afecto, digamos, no lo hago. Los estudios no los hago con la intención de ser viral, los hago porque simplemente me gusta. Dice el texto, de todos los nexos mencionados, resulta lo que nos es familiar como ganancia secundaria de la enfermedad. En el caso de la neurosis, nota número 4. Este tema se trata ampliamente en la 24ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis que les dejo en la descripción. Todas las conferencias y la 24ª. 24ª. Dice el texto. Viene en auxilio del afán del yo por incorporarse el síntoma y refuerza la fijación de este último. Y cuando después intentamos prestar asistencia analítica al yo en su lucha contra el síntoma, nos encontramos con que estas ligazones de reconciliación entre el yo y el síntoma actúan en el bando de las resistencias. No nos resulta fácil soltarlas. Los dos procedimientos que el yo aplica contra el síntoma se encuentran efectivamente en contradicción recíproca. El otro procedimiento tiene un carácter menos amistoso, prosigue la línea de la represión, pero parece que no será lícito reprochar inconsecuencia al yo. Él está dispuesto a la paz y querría incorporarse el síntoma, acogerlo dentro del conjunto que él constituye, que el yo constituye. La perturbación parte del síntoma. Miren, aquí les tengo un ejemplo. Y este ejemplo lo tomo directamente de las redes sociales. Ustedes saben que existen comunidades de relativa importancia y de un tamaño relativamente importante en todas las redes sociales que se oponen a la masturbación. ¿Por qué? Por cuestiones religiosas, otros por cuestiones filosóficas, otros por cuestiones de, digamos, autocontrol, autosuperación, etcétera. Pero al final es un sujeto en relación con su cuerpo, no le hace daño a nadie. Pero encontrarán ese tipo, digamos, de acogimiento de un acto como síntoma en un afán, digamos, de reprimirlo dentro de su propio catálogo de relación consigo mismos. Y si se puede con los demás, qué mejor. Dice el texto. Miren, es que viéndolo así también, si nombramos aquellos movimientos en redes sociales, no movimientos que tienen que ver con una figura o un discurso religioso, simplemente son grupos de gente que dicen no FAP. No FAP. ¿Por qué? Dice el texto, la perturbación parte del síntoma. Perturbación, es decir, para ellos eso es malo. El síntoma, estoy ahorita tomando la masturbación como un síntoma, que sigue escenificando su papel de correcto sustituto y retoño de la emoción reprimida, cuya exigencia de satisfacción renueva una y otra vez constriñendo o empujando al yo a dar en cada caso la señal de displacer y a ponerse a la defensiva. Cuando les pongo el ejemplo de las comunidades no FAP o las comunidades anti-FAP, anti-masturbación, podemos decirlo también, es solo un ejemplo, no que la masturbación sea, digamos, el centro de todo. Hablamos aquí de una organización al respecto de una neurosis. Una neurosis puede tener la forma de una histeria, la forma de una obsesión y en cada una de sus manifestaciones tener, digamos, metas de represión, metas del síntoma, objetivos particulares. Vamos a... ¡Ay, acabamos!
Caray, qué rápido este pequeño capítulo. Dice el texto. La lucha defensiva secundaria contra el síntoma es variada en sus formas, se despliega en diferentes escenarios y se vale de múltiples medios. No podremos enunciar gran cosa acerca de ella sin tomar como asunto de indagación los casos singulares de formación de síntoma. Ello nos dará ocasión de entrar en el problema de la angustia que hace tiempo sentimos como si acechara en el trasfondo. Es recomendable partir de los síntomas creados por la neurosis histérica. Aún no estamos preparados para abordar la formación de síntoma en el caso de la neurosis obsesiva, la paranoia y otras neurosis. Fin del capítulo 3, queridas, queridos. Vamos a dejar hasta aquí, que este capítulo sea, digamos, nuestro regalo de Año Nuevo, para continuar en el otro video, en el capítulo 4. Hay capítulos cortitos en este título de Inhibición, Síntoma y Angustia, pero yo creo que sí será mejor separarlos por cuestiones de organización. Como ven, el capítulo 4 sí es más extenso, pero que esto que el otro. Bye.